práctica que hemos hecho el día de hoy. Ya, muy bien, vamos a empezar, presten atención. Muy bien. La enfermedad producida por Plasmodium es la enfermedad que se llama malaria. ¿Ya? La malaria es una enfermedad muy antigua, no tiene un inicio, no se conoce, pero sí, por lo menos hay vestigios de las culturas antiguas de Egipto, donde personas morían por malaria. Por ejemplo, bueno, vamos a tener que el responsable de transmitir esta enfermedad, este parásito, es un mosquito. El mosquito es el anófeles, como ven ahí el vector, el anófeles. ¿Ya? El vector, este se tiene que transmitir. Imagínate que alguien, pues, no sé, se pinche con la sangre de una persona que tenga malaria. Entonces no se va a contagiar con la malaria. ¿No? Porque la forma de transmitir, la principal forma es el vector. ¿Por qué? Porque el vector está en un estadio que infecta o que necesita ingresar al hombre para continuar el ciclo. ¿Ya? Ahora, el vector, el que transmite va a ser la hembra. ¿Ya? El anófeles hembra. Por eso ven ahí el signo para abajo, ¿no? La hembra. ¿Por qué? Porque ella es la que se alimenta de sangre cuando va a poner sus huevos. ¿Ya? Cuando va a poner sus huevos se alimenta de sangre y el macho no. El macho no se alimenta de sangre, es de las flores, ¿no? Y ahí. Entonces la hembra es la que se alimenta de sangre. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a transmitir? Va a transmitir un vector. Ahorita lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, mencionan, ¿no?, que la momia encontrada de Tutankamón, le habían hecho estudios de ADN y en su estudio se vio, en la sangre, la muestra, se encontró ADN de Plasmodium. O sea que probablemente no sé, rey de Egipto haya tenido malaria, ¿no? Haya tenido malaria y tal vez haya fallecido por eso, ¿no? Porque en ese momento no había cura, ¿no? ¿Cuántas especies de Plasmodium puede infectar al humano? En realidad existen muchas especies de Plasmodium, es decir que hay en animales también puede provocar malaria, pero esas especies no infectan al hombre. Entonces, de todas las especies que hay, tenemos a estas 5 hasta el día de hoy. ¿Por qué digo hasta el día de hoy? Porque pueden aumentar. La última que ven ahí en negrita no estaba. Hace 10, 15 años esa todavía no infectaba al hombre. Entonces pueden seguir otra especie, ¿no? Por ahí, mutación, presión selectiva, las enfermedades de los animales pueden ser transmitidas al humano en un futuro, cualquiera, no en un futuro. Entonces, de estas 5, que es Vivax, Falciparum, Malariae, Oval y Noblesi, el Noblesi solo era el Simius, ahora ya reconoce al hombre. De estas 5, en el Perú solamente hay 3, que es Vivax, Falciparum, Malariae. De esos 3, el número más frecuente de malaria que van a encontrar en pacientes es el Vivax. Hasta el día de hoy es el más frecuente. De él sigue Falciparum y pocos casos de malaria, muy pocos casos. ¿Ya? Esa es la epidemiología en el Perú. La razón de Vivax con Falciparum de 3 a 1. Ya esa es la proporción. 3 de Vivax con 1 de Falciparum. Ya con respecto a la frecuencia. Ahora, el vector no es el único que transmite la malaria. Es principal, claro que sí, pero no es la única forma. La otra forma de transmitir, por ejemplo, es a través de transfusión de sangre, ¿no? Transfusión de sangre se puede transmitir. Es decir, que una persona con malaria, su sangre luego refrigerada, y esa sangre refrigerada, como dice ahí, puede sobrevivir 15 días a 4 grados del parásito. Entonces le pueden dar algo y lo transmiten, ¿no? Entonces por ahí puede transmitir. Se ha encontrado eso y otra forma de transmitirse, de la gestante al feto. El parásito puede atravesar la barrera transplacental y nacer, en este caso el feto, ya nace el bebé y ya está con malaria. Otra forma de transmitirse, de forma vertical. Bueno, otra forma de transmitirse aquí es accidental. Muchos profesionales, por ejemplo biólogos, trabajan con los mosquitos, ¿no? Y los mosquitos pues, pueden estar infectados y de esa manera se contagian. Existen criaderos de mosquitos, ¿no?, en la selva, donde hacen estudios y por ahí puede haber un accidente, un mosquito salir que esté infectado, pues infectar. En la selva es muy frecuente que casi todos tienen malaria, ¿no? Por ejemplo en mosquitos,
dengue, malaria, ¿no? Es muy frecuente que tengan. Y que estén caminando, esto es normal, a veces hasta asintomáticos son. Mayormente los asintomáticos son vivos. Acá tenemos el signo biológico del plasmodium. En general, de todas las especies, hablamos general, ¿ya? Pero sí hay diferencia. Hay una diferencia en algunas especies con respecto al signo. Todo va a empezar con el mosquito que ven aquí. La hembra va a alimentarse de sangre y lo que va a inyectar cuando ingresa para absorber la sangre, va a inyectar, porque en sus glándulas salivales el mosquito que está infectado tiene a los esporozoides. Ese es el estadio que va a ser el responsable de ingresar al humano y continuar el ciclo. Entonces, el estadio infectivo para el humano es los esporozoitos que están en las glándulas salivales del mosquito, ¿ya? En este caso, la hembra que va a tomar sangre. ¿Qué sucede cuando ingresa el esporozoito? Bueno, los esporozoitos, cuando ni bien ingresan, no pueden ir a sangre. O sea, van a sangre, no están preparados. Viene el sistema inmune y lo destruye, ¿no? Entonces, ¿cómo se preparan? Tienen que ir a hígado. Entonces, agarran el sistema linfático. Como están donde se alimentó el mosquito, hay obviamente capilares. Entonces, por esos capilares van a viajar y van a ir por la vena porta, todos ustedes saben el sistema porta que está en el hígado. Van a ir al hígado. En el hígado va a ser el ciclo exoeritrocito. Primero tiene que ir ahí, no está preparado todavía. En el hígado va a llegar y va a invadir los hepatocitos. Ya los hepatocitos. Ahí ingresa el esporozoito y se transforma. ¿En qué se va a transformar? En esquizoide. O sea, de uno va a comenzar a multiplicarse, como ven aquí. Cada uno de estos puntitos es un parásito. Se multiplica de forma sexual. Se va a multiplicar. Y van a formar, todo esto se llama esquizoide. Cuando se sigue multiplicándose, va a haber un momento que el hepatocito va a destruirse, se va a alisar por la gran cantidad que no soporta la presión de tantos parásitos, y por lo tanto pues van a liberarse los estadios de aquí que se llaman merozoitos, ya los merozoitos. Estos merozoitos son del hepático, ojo, ¿no? ¿Cómo llega sangre? Por el sistema porta nuevamente, llega sangre. Entonces, de allí estos merozoitos van a sangre y van a invadir, ya están preparados. Los merozoitos no tenían la capacidad de invadir glóbulos rojos. Ahora el merozoito ya sí, él sí. Por lo tanto, va a ingresar. Acordémonos que este parásito es un protozoario, es un núcleo, ¿verdad? Un solo núcleo. Le conocen con el nombre de apicomplexo, o sea, pertenece también al grupo de apicomplexos, los apicomplexos. No solo es el plasmodium, ¿no? Hay otros más. ¿Y por qué se llama apicomplexo? Porque tiene en uno de los extremos de del merozoito como una punta. Entonces, de ahí viene de api porque tiene una punta. Apicomplejo. Entonces, cuando ingresa al hematíe, se mueve para ingresarlo, fuerza. Aparte de también, obviamente, hacer pues, un reordenamiento de proteínas para que pueda penetrar, pero también el fuerza para ingresar, ¿ya? Ingresar al eritrocito. Cuando está en sangre, vamos a tener el ciclo exoeritrocito, que consiste en que el merozoito ingresa y va a transformarse. Ojo, se transforma en otro estadio. Cuando digo que se transforma, hablamos de que todas sus proteínas cambian en el nuevo estadio. Este estadio se va a llamar dentro del hematíe trofozoito. Se conoce con el nombre de trofozoito inmaduro o trofozoito joven, ¿ya? Este trofozoito inmaduro joven tiene la forma de un anillo, ¿no? Como ven aquí, un anillo, porque tiene un punto y un halo, parece un anillo. ¿Qué cosa es ese punto? Es el núcleo. Y el halo azul es el citoplasma. El parásito se va a colorear. El parásito no tiene color. Acá lo vemos con color porque se colorea con una coloración. Pues, lo que se usa es el Yemsa. Coloración de Yemsa, que es un colorante, también lo utilizan en hematología, para sangre. Para poder colorear células sanguíneas, Yemsa, entonces lo colorean con Yemsa y vamos a tener color a todas las células, incluido el parásito. Este trofozoito inmaduro va a madurar, va a crecer, y al crecer su citoplasma queda delgadito, va a ser más azul, más grande, y eso se llama trofozoito maduro, ¿ya? Trofozoito maduro.
Este trofocito maduro puede seguir creciendo y se va a multiplicar. Va a crecer y se va a multiplicar. Al multiplicarse va a formar esquizonte. Este esquizonte es distinto al esquizonte hepático. Ambos se llaman esquizonte, solo que este es esquizonte hepático y es un esquizonte sanguíneo. Ya son distintos tipos de esquizonte y distintos tipos de merozoitos. Uno sirve para invadir o formarse en el hígado. ¿Ya? Cuando comienza a multiplicarse, va a haber tantos que se lisan los hematídeos y va a liberar los merozoitos que pueden invadir otro hematídeo. Entonces una persona con malaria va a estar con anemia, porque vamos a tener hemoglobina disminuida, ¿no? Por la gran cantidad de glóbulos rojos que van a alisarse. Además, los glóbulos rojos que están parasitados, el hígado los va a detectar. El vaso es el órgano que sensa los glóbulos rojos, ¿verdad? A los viejitos les da vuelta. ¿Y cómo sabe que está viejito? Porque el glóbulo rojo, cuando más edad tenga, se comienza a deformar. Y lo que pase el parásito dentro es deformarlo. Aunque no lo veamos, lo deforma. O sea, pone proteínas en toda la membrana, proteínas del parásito, que tiene otras propiedades para el parásito también. Entonces, el vaso, cuando sensa eso, va a pensar que son glóbulos rojos, porque ya tiene la edad para alisar y lo va a alisar. Va a alisar. Ya encima que utiliza el parásito, el vaso también va a alisar. Entonces, va a haber una anemia muy severa en una persona con malaria, ¿no? En una persona. Muy bien, de ahí sigue el ciclo. Pero, ¿qué sucede? Que el estadio inmaduro, el trofozoito, puede seguir otro camino. En vez de formar trofozoito maduro y esquizonte, puede llegar a formar gametocitos, los gametocitos. ¿Cuándo formará? Bueno, según se ha visto evidencia científica, que los gametocitos en cultivo de laboratorio se ve que van a gametocitos cuando en el cultivo hay un estrés. Estrés en el sentido puede ser temperatura, puede ser alimento, no hay alimento, entonces se forman gametocitos. Es como una defensa. ¿Por qué defensa? Porque el gametocito es el que va a continuar, es ese estadio que va a permitir continuar el ciclo. ¿En dónde? Ahora en un nuevo mosquito. Porque va a venir un mosquito que no está infectado, se va a alimentar a esta persona y de la sangre va a tomar, obviamente en la sangre hay todo esto. Y si hay gametocito, continúa el ciclo dentro del mosquito. En el mosquito, entonces cuando se alimenta de sangre, la hembra ingiere los gametocitos, que es lo principal. Puede ingerir el resto también, pero este es el que continúa, esto no continúa dentro del mosquito. No continúa el ciclo, me refiero. El gametocito, en el mosquito, ¿qué va a suceder? Se va a diferenciar a los dos gametos, al masculino y al femenino. El masculino se denomina microgameto y el femenino macrogameto. No siempre la hembra es grande, ¿no? Entonces, tenemos que en el mosquito los dos van a unirse, se van a encontrar y va a formar un solo, que viene a ser el oquineto. ¿Ya? Oquineto. Entonces, esto como ven aquí, el masculino, que es el microgameto, es de forma como un flagelo, va a ingresar, va a buscar a la hembra, al macrogameto, se ingresa, penetra y forma un solo, la mezcla de los dos, un solo que se llama huevo o oquineto. Huevo u oquineto, ¿ya? La unión de los dos gametos. Este luego se va a diferenciar o ovocito, un ovocito. Luego este ovocito se va a reventar porque se van a multiplicar los parásitos aquí dentro, se liberan los esporozoitos. Y los esporozoitos van a viajar a la glándula salival del mosquito. Ahí va a estar, hasta que el mosquito se alimente e inyecte los esporozoitos, ¿no? Y así continúa el ciclo nuevamente. Ahora, en la especie de Plasmodium vivax, ¿ya? Plasmodium vivax, y también Plasmodium vivax y noblesi, ¿ya? Vamos a tener que acá la diferencia, acá va a ser diferente vivax. ¿En qué va a diferenciarse vivax? En que cuando se dé este ciclo, normalmente debe irse los merocitos de sangre, ¿verdad? Pero el vivax va a continuar el ciclo. O sea, estos merozoitos tienen la capacidad de invadir nuevamente a nuevos hepatocitos.
Tan solo hepatocitos. Sí, hepatocitos. Es por eso que una persona que tenga malaria por Plasmodium vivax no solo va a estar en sangre, sino puede estar en el hígado continuamente. Por ese motivo el tratamiento es distinto en un vivax, ¿no? Se supone, ¿no? Un tratamiento de tejido que un tratamiento de sangre. Por eso el tratamiento es distinto. Por eso es importante saber si es vivax o es falcíparo, por lo menos en nuestro país, ¿no? Porque tenemos estos dos. Porque en vivax continúa. Entonces, en vivax tiene otro término. Reciben el nombre de los que duermen ahí, pueden permanecer dormidos en el hígado, ¿no? La persona puede tomar tratamiento, pero si este tratamiento no llega al hígado, solo en sangre, pues por un tiempo va a estar bien y luego sale nuevamente el parásito. Ahorita vamos a ver cómo se llama hipnozoitos. Hipnozoitos proviene del sueño, hipnozoitos, porque duermen ahí, permanecen dormidos en el hígado. Entonces, ven aquí dice esquizonte tisular porque está en el hígado, no esquizonte tisular en el hígado. Ya está formado por merozoitos, dice, después de 6 a 12 días los merozoitos pasan a circulación. Ya, o sea, salen los merozoitos a circulación después de 2 semanas. Vivax y ovale, algunos esquizontes, el ovale, ya, ovale más vivax, son los que pueden permanecer en hígado, ya, hay cambio ovale y vivax, ovale y vivax. Cuando estén en el tejido del hígado, a eso se va a llamar hipnozoitos. Y acá dice, son los responsables de las recaídas. No es que se haya vuelto a contagiar, sino es que no hubo un tratamiento. Imagínense que le dieron tratamiento para falcíparo y solo a nivel sanitario, para vivax es otro. Entonces los hipnozoitos que están durmiendo en el hígado vuelven a salir, vuelven a hacer todos los síntomas de fiebre, anemia, etc. ¿Ya? El tratamiento es distinto. Entonces eso se llama hipnozoitos porque están en el hígado de forma inactiva. Cuando está en sangre, acá ven los anillos, ¿verdad? Cada uno de estos es un trofozoito joven, maduro. Los esquizontes están formados por merozoitos y cuando ven un amarillo es el pigmento malárico. Pigmento malárico, que su nombre es hemozoína. ¿Ya? Se llama pigmento malárico ¿por qué? Porque el Plasmodium lo que se alimenta dentro del glóbulo rojo va a ser de proteínas. Y las proteínas que hay, ahí hay hemoglobina, ¿verdad? De la hemoglobina, el grupo globina, o sea, globina es la proteína, el grupo hemo no le sirve el grupo hemo, más bien el hierro que está ahí puede ser tóxico. Cuando consume la globina, el grupo hemo cambia y lo puede matar al parásito. Entonces lo que hace el Plasmodium es cambiarlo, o sea, formar otro producto del grupo hemo, con el hierro. Y ese producto detoxificado se llama hemozoína. Detoxificado, porque él lo hace, se hace un proceso para que ese radical que puede ser tóxico para el parásito lo cambie y ya no es tóxico. Es un producto de desecho para él. Entonces lo que ustedes ven cuando vean en un esquizonte de color amarillo precipitado es el pigmento malárico, que es la hemozoína. Los gametocitos es otra que también está en sangre. Los gametocitos los vamos a diferenciar según la especie. Falciparum, su gametocito se forma en una banana, alargado. Puede ser banana, media luna, pero es alargado. Es el único que tiene un gametocito de esa forma. Este gametocito que ven aquí es del vivax, ¿no? Porque el gametocito es, como ven, grande, pero va a tener un núcleo bien grande. Todo esto es el núcleo. Un núcleo bien grande. No es un punto, no. Esto es un gametocito. Bueno, acá tenemos 2 gametocitos, el masculino y el femenino, ¿ya? Bueno, acá lo diferenciamos un poquito por el color, ¿no? Uno es más azulado y uno más rosado. Pero basta que ustedes coloquen gametocito, eso es importante, saber diferenciar gametocito, ¿ya? ¿Qué más? Ok, continuamos. En el anófeles, ¿qué sucede? Acá tenemos, en el anófeles, como ustedes pueden ver, él se alimentó. Al alimentarse tenemos los 2 gametos, este es el masculino, el flagelado, se van a unir con el cigoto y va a formar el ovocito y de ahí va a salir los merozoitos que van a ir a la glándula salival del mosquito, del anófeles. Ahí se va a almacenar.
Y ahora sí. Ya. Epidemiología. En el mundo, al año mueren muchas personas. Ya, mueren muchas personas de malaria. Principalmente está en África. En África, malaria es una enfermedad, lleva muertes, demasiadas muertes, ya por año. Como dice acá, aproximadamente 1 millón de muertes por año. Y los casos por infección es bastante, ¿no? Ahora, existen diferencias entre el Plasmodium falciparum de África con el que está en Perú. Diferencia. El de África es más agresivo, su virulencia es mayor, por eso es que mucha gente muere de allá. El de acá en Perú es menos agresivo. De las especies que hemos hablado, de las 5, el falciparum es el que que puede provocar una mayor severidad de la malaria, el mayor. Pero las cepas son distintas. ¿Ya? Cepas en Perú, en la Amazonía peruana, es distinta al de África. Propiedades como, por ejemplo, en la de África, la cepa de Plasmodium falciparum en África, tiene la capacidad de unirse a los vasos sanguíneos. Y al unirse, te va a obstruir el vaso. Hablamos de vasos pequeñitos, pero imagínate que haya a nivel cerebral vasos. Obstruye, te provoca un infarto y mueres. Ahí. Tiene esa capacidad de unir, reconocer receptores y unirse. ¿Ya? Entonces eso lo hace severo, ¿verdad? Porque mayor mortalidad. Mayor mortalidad. Entonces, eso se ha demostrado, ¿no? Felizmente que no tenemos esas cepas en el Perú, no tienen esa capacidad. Bueno, más cosas hay, ¿no? De diferencia. Ojo, esa diferencia tiene que ver por la genética. ¿Ya? Hablamos del genoma. Más que el genoma sería la transcripción, porque el genoma puede ser similar puede ser, no son iguales, similar, pero la formación de proteínas es distinta. Si tiene el gen, usted sabe, puede haber gen, pero la proteína no necesariamente se va a expresar, ¿verdad? Para que se exprese la proteína tiene que haber condiciones también ambientales para que se exprese. Por eso hay un oso negro, un oso blanco, ¿no? O sea, y es porque está en un ambiente frío, está en un ambiente, o sea, a él le favorece eso para poder sobrevivir. Entonces, si a ti te pongo pues, en un lugar, no sé, donde hace frío, pues tu piel va a ser distinta, vas a tener un aspecto distinto, ¿no? Entonces, las condiciones hacen de que tus genes van a acomodarse, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Los niños siempre son los más afectados. Los niños son los más afectados, definitivamente. Las gestantes también. La malaria, el Plasmodium falciparum en África puede causar, o es muy frecuente que produzca, por lo que le dije, ¿no? A eso se le llama malaria cerebral. Cerebral. ¿Por qué produce pues la obstrucción de los vasos a nivel cerebral? En América hay malaria, por supuesto, pero están en zonas tropicales. Al costado de sí, ¿no? La mayoría de los casos están pues en la selva. Hablamos de Quito, Ucayali. En Quito hay bastante, ¿no? Selva, todo lo que es selva, ¿no? Bolivia tiene selva, Brasil, Colombia, Ecuador. Pero ustedes ven, pues Brasil, por la que tiene más selva, pues tiene más casos de malaria al año, porque son más cantidades, más población. Pero ahí dice 53.6. Ah, sí. Es más alto. De selva. De selva, sí. Después se queda Brasil. Ah, no, de selva. O sea, está hablando de la zona selva. Porque Brasil no es todo selva, hay una parte que no. La mayoría sí es selva, pero sí es muy bien alto, pues, ¿no? Es casi la mitad de la población tiene malaria. Yo creo que es del propio, solamente selva nomás, o sea, de todos selva, 53%, o sea, sí. Igualito que el Lima, que Perú también es de selva, En todo el país. no es en la costa. ¿No? En la costa tenemos cuando vienen viajan. Uy. Si está abierto, coges. Por ejemplo, aquí, ya yendo a Perú nada más, ustedes ven ahí todo lo que es de color rosado, celeste azul son de vida y los puntitos son falciparum. Está con viva. Tiene malaria.
Entonces, No, Andrés, pero ustedes ven, dijo. a más azul, más casos. Más casos. Entonces, por ejemplo, tenemos cercano a Colombia, Brasil, ¿no? Tenemos toda la parte selva y también tenemos en la parte sierra-selva. Ah, y no solo en sierra, también en costa, ¿no? Tumbes siempre sufre de malaria. Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Florida. Sufre de malaria, dengue, Tumbes, por las inundaciones, por el corriente del niño. ¿Sabes? Sí. Ya. Vean los casos. O sea, si uno ve 11% de falciparum, mientras el 80% es de viva. O sea, más casos de viva. El diagnóstico se hace por gota gruesa o frotis. ¿En qué consiste la gota gruesa? Bueno, la gota gruesa consiste en tomar sangre capilar. Consiste en tomar de cualquier yema, bueno, no cualquiera, de preferencia si lo toman medio o sea, donde haya anular, donde haya más área para poder hincar, porque acá te va a doler. O sea, cuando el área es más pequeñito, te duele más. En cambio, cuando hay más área, ya entonces no vas a sentir lo mismo. ¿Así no? Entonces, consiste con una lanceta hacer una hincada. Rápido. Ahora las lancetas son retráctiles. No, ahora para que no sientas, ¿no? Son lancetas. y sale, inmediatamente para que no sientas. No, pero antes no era así. Antes era con el de metal, con esa punta de metal que entraba. Ahí sí la sentías. Entonces, lo que se hace es, la primera gota que sale se elimina. Sí. Porque la primera gota es una dilución. Acuérdense que hay también líquido, ¿no? Intercelular, entre células. Entonces el líquido va a diluir la sangre, entonces la primera gota se elimina. Y luego viene la segunda y se coloca en una lámina. Capilares también. Se coloca en una lámina, una pequeña gotita, y al costado, o en otra lámina, otra gotita. Si ponen al costado, esa gotita va a servir para gota gruesa, y la otra gotita para hacer un frotis. Un frotis. Aquí está. La gota gruesa y el frotis. ¿No? Ahí está haciendo el frotis con otra lámina, ¿no? ¿Cómo se hace el frotis? Arrastre. Es como un arrastre de una gotita pequeña, un ángulo de 45 grados. Desde adelante voy retrocediendo hasta tocar la gotita se va a esparcer en todo el borde y voy para adelante. Vas para adelante y va a formar este frotis. El barrido. Que va a tener esta parte, se va a llamar La cabeza. cabeza, ¿no? Cuerpo y la cola. La vaca Lola. Fuera un cometa, ¿no? La cola. Ya, uno debe buscar aquí, entre cuerpo y cola, acá. Porque los hematíes están ya más juntos, no están, o sea, están separados, porque más separados van a estar en cola y en un punto ya con tu cabeza. La gota gruesa consiste en la sangre comenzar a girarlo con una lámina. Mira, esta era la lanceta que servía antes para era muy frecuente usarlo. ¿Para coser? Doctor, ahí lo que veo en la imagen me está tomando muestra de la oreja. También le tomaba de la oreja, pero ya que tengo dedos. Lo que pasa es que a veces las personas del campo Tiene mano tienen lastimada. callos y aunque tú le hinques, No sale. No le hincas hasta el fondo, nada, no sale. No, vas a lastimar. Oh, no tiene mano. puedes tomarle Vas a ver en la casa. Oye, ¿qué pasa? Ahí, algo te vas a hacer. Sí, Animada, ahora, la diferencia, ¿cuál va a ser? En un frotis, cuando tú vas a colorearlo, tú vas a identificar la especie. Pero la gota gruesa es más sensible. Sensible quiere decir, en una gota gruesa lo que tú vas a hacer es agregarle, antes de colorearlo, vas a agregarle agua destilada, una gota de agua, para que se lise todo. No debe haber hematíes. Al lisarse va a liberar, si hubiera parásitos, lo libera. Y como va a estar acumulados, entonces puede ser más sensible, porque tú lo vas a poder encontrar al microscopio. Ahora, no lo vas a encontrar como el primer grupo ha visto el parásito en las láminas, ese es un frotis. ¿No? Ya en la siguiente clase vean, si no, ahí tengo también la gota gruesa. Van a buscar núcleos de la gota gruesa. La gota gruesa, la ventaja es para poder yo hacer un conteo.
que sirve para saber la parasitemia que puede tener la persona, o sea, cuántos parásitos por microlitro de sangre tiene esa persona. ¿Ya? Entonces, a mí eso se llama parasitemia. ¿Cómo tengo la parasitemia? A través de la gota gruesa. ¿Qué tienes que contar? Núcleos que son de forma grosera. Ya no vas a encontrar ahí pues hematíes, el parásito bien bonito, no vas a encontrar como si fuera el parásito y como si fuera el oreja aplastado y queda como si fuera aplastado el núcleo y pedacitos de así, algo así vas a encontrar. Pero tú cuentas ahí el núcleo, cada núcleo es un parásito. ¿Núcleos de forma que dijo, profesor? Grosellas, de color grosella y color rojos. Lo que han visto el primer grupo en la lámina. Ver al parásito, pues lo hace más específico porque es positivo, no hay vuelta que decirle, ¿no? Te dice qué especie es y tratamiento. Pero también no siempre se ve. Para ver a la sangre tiene que haber una buena cantidad de parásitos en sangre. Y no siempre va a haber esa cantidad de parásitos. Entonces para eso se emplea otras pruebas. PCR. Otras pruebas pueden ser, por ejemplo, utilizan pruebas rápidas, que es inmunocromatografía. ¿No? Como ven aquí, esta prueba consiste en tener ¿cómo se llama? En estas tiras, ¿no? Se llama tira reactiva, en estas tiras, va a tener una almohadilla, que va a ser una almohadilla absorbente. Cuando tú vas un líquido, por capilaridad, es inmunocromatografía, por capilaridad va a subir. Sube. Pero ¿qué cosa hay aquí? Bueno, acá hay componentes que van a, por ejemplo, uno de los componentes que va a dar el color, porque cuando ustedes hagan una gotita o cualquier prueba, y ustedes han visto un color rojo cuando va subiendo, ¿no? Eso es la muestra. Eso es oro coloidal, así se llama, oro coloidal. Algunos también utilizan un colorante azul, ¿no? Entonces, eso es para darle color. ¿A qué cosa le va a dar color? A la reacción. ¿Qué reacción? Antígeno-anticuerpo. ¿Qué cosa va a haber en esta rayita pegado? En esta rayita va a haber un anticuerpo pegado ahí. De tal forma que cuando hay un antígeno, junto con el oro coloidal, está viajando con la sangre por aquí, hacia arriba. Si hay antígeno del plasmodium, se va a unir al anticuerpo. Y al unirse, que hace atrapado, con el oro coloidal va a estar atrapado. Y se va a formar las bandas. Estas banditas se va a formar. La bandita en la parte superior, bueno, aquí, la bandita de aquí, por acá está echando muestra, ¿no? Por acá echa la muestra y por acá es la última banda, es el control. Todas las pruebas cromatográficas tienen que tener su control. ¿El control qué cosa es? Es un anticuerpo contra inmunoglobulina humana. Se entiende que sin sangre humana tiene que pintarse, pues, ¿no? Por eso es control, tiene que pintarse. Ahora, si no se pinta, ya hay un error de toda la tira, tiene que pintarse. Sí o sí, si es sangre humana. Y las otras bandas son anticuerpos contra falciparum, por ejemplo aquí, ¿no? Dice antifalciparum. Hay algunas que pueden tener también contra virus, ¿ya? Ahora, ¿qué reconoce del falciparum? Hay una proteína que tiene el falciparum que es la deshidrogenasa. Así como tiene el humano deshidrogenasa láctica, el parásito también tiene una deshidrogenasa del propio parásito. Y hay otra proteína que se llama HRP. HRP es una proteína rica en histidina, así se llama la proteína. También es otra proteína que se usa en pruebas rápidas, pruebas inmunocromatográficas. Entonces, cuando yo tenga mi control, aquí negativo. Cuando tengo una bandita, va a depender de la prueba, hay que ver el tipo de prueba. Puede tener vivas o puede tener falciparum, ¿no? O puede tener los dos también. Puede haber los dos. Una persona puede ser infectada por los dos. Por cosas de mala suerte, ¿no? Puede tener hasta 3. O sea, me refiero a un dengue, un ¿no? Entonces, puede ser. Ahora, también se puede emplear el diagnóstico molecular a través de un PCR. En el PCR lo que busca es este gen de color negro, que ven aquí. ¿Ya? ¿De dónde se obtiene este gen? Del ribosoma, de una subunidad del ribosoma del plasmodium, el 18S. La subunidad 18S es del RNA ribosomal del plasmodium. Entonces, lo que se busca es este gen y se observan las banditas, dependiendo, ¿no? Si es falciparum, vemos aquí, o si es vivas. Entonces,
Obviamente para hacer un PCR ya sabemos que tenemos que tener sus polimerasas, sus primers, ¿no? La base nitrogenada, las condiciones para hacer un PCR. De tal manera que el primer tiene que unirse en estos extremos y formar el posergen para luego pasarlo en una electroforesis con agarosas, ADN y proteínas, policrinamidas, son dos tipos de geles, uno para proteínas, uno para ADN, en este caso sería ADN. Le hacen una correa electroforética de ADN y luego esta banda. Esta banda a este peso molecular 205 te dice que es falsificada. Obviamente aquel que no tenga ninguna, pues no tiene. Y los que tienen, como acá, 144 o 117 es virus. Entonces de esa manera también se puede hacer prueba molecular para confirmar la presencia del parásito. La persona con anemia, definitivamente pues vamos a tener los ojos amarillos. La persona con anemia pues vamos a tener daño hepático. Va a haber la bilirrubina, va a estar alta, fosfatasa alta, ¿no? Obviamente no tan alta como una hepatitis. Puede ser que la transaminasa según una hepatitis es 1000 por lo menos, en una hepatitis, pero si estamos hablando de una infección por parásito, va a estar elevado, hablamos de 100, 200, pero una hepatitis es mayor. La persona va a tener aumento del vaso y el hígado, como la ictericia, ¿no? Por los ojos amarillos, es porque anemia, ¿no? Acá tenemos, estos son los síntomas como dice malaria no complicada. Y acá tenemos pues las temperaturas, 39, 38, 40. Voy a llegar, miren, un día 40, luego baja al siguiente día, 38. Luego el siguiente día sube, baja, sube, baja. Cada día, dejando un día, o sea, un día, el siguiente, un día, es el comportamiento falcíparo. Mientras que vivas, hay en el primer día un pico de 40, luego baja hasta el tercer día, luego sube el tercer día, luego baja, luego sube el quinto día. Entonces cada 2 días Vivas va a darme fiebre, ¿no? Una persona con Vivas va a dar fiebre. Y malaria, bueno, 3 días dejar, Entonces la fiebre es un síntoma, aparte la fiebre es principal síntoma, ¿no? La fiebre de la persona, ictericia, amarilla, es de la persona. Y después están eliminando los parásitos, están rompiendo los glóbulos rojos, reconocimiento del sistema inmune, va a haber elevación del factor necrosítico humoral por la liberación de las proteínas del parásito. Y va a haber anemia, bueno, anemia, formación de autoanticuerpos contra glóbulos rojos, secuestro de del glóbulo rojo, ya le dije el vaso, va a comenzar a eliminar los glóbulos rojos parasitados, ya le dije el motivo. Bueno, acá habla de las fases en una malaria, ¿no? Una fase fría, caliente y una fase húmeda. ¿No? La fase fría, uno dice, se muere, pues comienza escalofríos, ¿no? Pero no está frío, son escalofríos, producto pues de la enfermedad. Y va a haber una fase caliente cuando aumenta la temperatura de 40 a 41. Y la fase húmeda es sudoración. La malaria crónica, existen algunas especies que pueden provocar malaria cerebral. Como ven aquí, glóbulos rojos. Ojo, lo que se une al vaso no son el parásito, sino son los glóbulos rojos parasitados. El parásito lo que va a provocar es proteínas, va a formar proteínas y lo va a poner en la superficie del glóbulo rojo. Lo va a poner ahí, que sirve para muchas cosas el parásito. No crea que sirve, por ejemplo, para que el sistema inmune no lo reconozca. ¿En qué sentido? Él pone una proteína, pongamos la letra A, la proteína A. El sistema inmune dice, esto es extraño. Okay. Va a formar anticuerpos, ¿no? Va a llamar a los linfocitos, ¿no? Forman anticuerpos, muy bien. Los anticuerpos van a buscar estos antígenos porque ya están para dirigir. El parásito, no sabemos cómo lo sensa o cómo detecta la presencia de estos. Entonces lo que va a hacer es, muy bien, me está buscando al A, bueno, voy a cambiar, ahora voy a hacer B. ¿Y cómo cambia? Puede ser los genomas. El gen que expresaba para el A, lo apaga, ahora prende el otro. Hay un grupo de genes que tiene Plasmodium que se llama genes BAR, ¿ya? Los genes BAR, que son más de 20 genes, y estos genes se pueden recombinar, o sea, puede dar múltiples combinaciones de proteínas. Entonces, el parásito se salva, no lo reconoce, forma otro. Por eso no hay vacuna,
Porque vacuna contra quién va a ser. Porque si él puede recombinar su proteína. ¿No? Hasta el momento no hay vacuna, por lo menos para sangre, ¿no? Puede haber vacuna. Entonces, es una forma de evadir el sistema inmune, no es la única, ¿no? Pero es la principal mecanismo de evasión del sistema inmune. Ahora, el Plasmodium vivax tiene un término que se llama reinfección o relapso. Reinfección, el término reinfección se llama cuando te pica nuevamente. O sea, si has tenido malaria, no te salva de volver a tenerlo. Por lo mismo que he explicado ahorita en la recomendación de proteínas, ¿no? ¿Entiendes eso? Pero no se va a enfermar. No tienes anticuerpos para el siguiente ya es otro tipo. Entonces, eso se llama reinfección, nueva picadura en zonas endémicas. Y relapso es la persona que no se ha curado, no se ha tratado, no se ha curado bien. Porque viva que está en el hígado. Hemos dicho que están los hipnozoitos en el hígado, están durmiendo. Entonces se vuelven a activar. Y hemos dicho que hay dos que producen eso, que es Vivax y Oval. Y también pueden producir resistencia. ¿Sabemos el árbol de la ¿qué era? ¿De escudo? La quina. El árbol de la quina, ¿no? Que producía, de ahí se sacaba la quinina, ¿no? La quinina, cuando se descubrió y pues por eso se puso en nuestro escudo, fue la cura en ese momento para la malaria. Porque de la quina se sacó la quinina, y la quinina es un antimalárico. Se le daba en los países, en nuestro país, pues en esas zonas, cuando alguien tenía fiebre le daban eso. No sabían pues obviamente para qué servía, pero la cosa es que te aliviaba y te curaba. Entonces de ahí se descubrió haciendo estudios en eso. Y hoy día hacen eso, ¿no? Entonces extraño, vienen de otros países y van a los poblados y preguntan, cuando tienes esto, ¿qué tomas? Ah, yo tomo esto. O sea, plantas, pues, ¿no? Plantas naturales. Entonces de ahí van con la planta, pues yo he visto, pues, yo les digo porque yo he visto el laboratorio de Francia, pues, cuando nosotros estábamos en Cayetano, yo estaba dentro de un laboratorio de los franceses, y ellos iban a la selva, iban hacia poblados para traerse los productos, y al costado estaba el laboratorio de química. Con ellos trabajaban, entonces llegaban sacos grandes de las plantas. Un día, por ejemplo, todo el laboratorio llevaba eucalipto. ¿Qué hacían? O sea, un día eucalipto, otra semana puro limón, o sea, el olor. Todo el piso el olor. Y lo que hacían era, en química, hacían inmunocromatografía. Tenían un HPLC, tenían que hacer cromatografía de gases. La finalidad es sacar el principio activo, los principios activos que puede tener la planta, y luego, con el laboratorio que está al costado, donde hacíamos cultivo de malaria, cultivo de leishmania, lo enfrentaban al principio activo y ven si tenía, o sea, si resultaba o no resultaba. ¿Cuál es la finalidad? Patentar, ganar plata. Ya tú sabes la fórmula, tú sabes esto y lo vendes, el medicamento. Así hace. Entonces, los principios activos. Por eso, la quinina, antimalaria. Entonces, cuando apareció, el tratamiento se le daba a todos los que la malaria se curaba. Pero no, la felicidad no dura para siempre. El parásito no es tonto. Así como las bacterias. Ellos buscan la finalidad, es como tu persona, ¿no? Tú quieres sobrevivir ante cualquier adversidad que te pueda presentar, ¿no? Si hay algo que, imagínate, ven un león, tú te escondes y de vez en cuando sales siempre mirando que no esté para comer y seguir sobreviviendo, o tratar de matarlo, no sea león, ¿no? O sea, la cosa es sobrevivir. El parásito también hizo lo mismo. El parásito comenzó a evolucionar y pudo provocar resistencia a la quinina. Y luego ya no sirvió. Hoy en día ya el parásito ya tiene mecanismo de mejorar la resistencia. Entonces de allí comenzó también el humano, también con la inteligencia que tiene, con la tecnología que tiene, comenzó a producir otros medicamentos en el laboratorio. Tenemos como la cloroquina. La cloroquina es la quinina, pero modificada. La cloroquina, modificada en el laboratorio.
Entonces, tenemos antimaláricos que pueden provocar en un futuro resistencia también. Obviamente la resistencia será pues cuando la persona no sea... ¿No se curó bien, Rafa? No se cura bien. No obedece el tratamiento. No sigue el tratamiento. El parásito por ahí puede provocar una infección. Estrategias de vacuna, existen varias estrategias. Uno de ellos es, pues, cuando elimine los porocitos, evitar que llegue al hígado para cortar para cortar el ciclo. Otra estrategia es también con el mosquito. En el mosquito no llegue a hacer el ciclo, Como el dengue, pues. ¿no? O sea, buscar algo al mosquito. Claro, como el dengue, que Si la ponen en esa bolsita. el mosquito, ¿cómo se llama? Los mosquitos machos, hembras que no van a fecundar, no van a salir mosquitos, o sea, quedan ahí nomás, ¿no? Y no llegan a producir huevos estériles. Son transgénicos, los mosquitos transgénicos, ¿no? Tratados genéticamente. ¿No? Y así tenemos, vacuna también puede ser para que no invada glóbulos rojos, ¿no? Bueno, así lo vamos a dejar. En la siguiente clase vamos a hablar de dos, Chagas y Leishmania. Chagas y Leishmania. Ya terminamos, ¿no? Ah, sí.